¿Con cuál comida recuerdas a tu mamá, a tu abuela o a tu infancia? Pues es el menudo la comida con la que Alberto, un inmigrante, recuerda a su madre de una manera muy peculiar, ya que literalmente se sumerge en el platillo para hacer un viaje de regreso a momentos importantes de su vida. De eso trata el cortometraje Balada de un inmigrante con memoria, protagonizado por Omar Leiva y por Mercedes Hernández, y dirigido por Sergio Muñoz Esquer, con quien tuvimos el gusto de platicar en Cortos Verdes. Te dejo con su entrevista. Híjole, pues un gusto de tenerte aquí en Cortos Verdes, Sergio. Muchas felicidades por tu corto, por tu nominación o tu selección en el Festival de Cine de Nueva Orleans, pero me gustaría ir como por partecitas. Lo primero que quiero preguntar es, ¿por qué menudo? ¿Por qué esa comida en especial de toda la gama que hay en México? Pues porque el menudo es uno de mis platillos favoritos. Yo soy alguien que le gusta mucho lo picoso. Soy alguien que le gusta lo picoso. Y en mi familia nos gusta mucho el menudo. Bueno, en mi familia somos o de pozole o de menudo. No es que mis papás tienen el pozole porque les gusta con pollo o puerco, pero yo sí soy así de las pancitas, ¿no? Pero a mí me gusta también lo picosito. Y pues sí, o sea, yo pensaba en el menudo, pero en sí, la razón ahora sí de por qué se mete un tazón de menudo viene porque la historia desde el inicio siempre era como realismo mágico. Entonces, cuando yo lo escribí, el personaje entraba por una puerta. Pero cuando entró una amiga, una compañera, Isabela Broad, a ayudarme a coescribir el guión, yo le decía, es que quiero encontrar otra forma, una manera más creativa de que el personaje entre a este mundo. Y primero ella me dijo me dijo, ok, se me ocurrió algo, pero escúchame, amigo, escúchame. Y dijo, ya ves que en Harry Potter se meten ellos, o sea, para ver los recuerdos, se meten en este pensadero, el pensadero que es como un recipiente y lo meten en la cabeza. Dijo, ¿qué tal algo así? Dije, sí, es buena idea. Y luego en ese momento yo traía una playera de Trainspotting y en eso le dije, ¿qué tal? Primero le dije, ¿qué tal si como en Trainspotting cuando se mete a la taza del baño? Pero que no queríamos hacerlo en el baño para que no dijera la gente, se lo copiaron a Trainspotting. Entonces le dije, ¿qué tal? Se hace un tazón de menudo y se sumerge y se mete y de ahí ya fue cuando o sea, el menudo llegó automáticamente, es decir, ni siquiera lo pensé que qué platillo, o sea, yo inmediatamente dije menudo, pero sí, o sea, sí se fue desarrollando la idea de el personaje metiéndose en el tazón de menudo. Y bueno, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo surge esta historia? ¿Cómo nació? O sea, justo la raíz. Pues originalmente es chistoso porque cuando la primera vez que me preguntaron esto en público, que fue cuando lo presenté, mi respuesta fue de que hace 3 años, bueno, esto es lo hago anual, pero cuando lo estaba escribiendo hace 3 años, así que tratando de buscar ideas, me está maratoneando las películas de Misión Imposible. Y yo decía, bueno, solo para dejar en claro, este corto fue mi tesis de la escuela y la escuela pues me proporcionó muchos recursos, equipo, estudios, dinero. Entonces yo dije, no sé cuándo yo vuelva a tener la oportunidad de tener todas estas cosas, todos estos recursos a mi mano. Entonces yo quería que ese fuera como mi blockbuster de corto. Entonces yo cuando vi Misión Imposible dije, yo quiero que hacer una película de aventura, una película así, una película que se sienta como un espectáculo. Y poco a poco dije, ok, quiero que sea así, ¿no? Que sea grandecito, que se sienta medio grande. Y, y luego fui desarrollando más la idea en este sentimiento de añorar o de recordar, porque es mucho sobre la memoria y esta idea del despedirte. Yo vivo acá en Estados Unidos viviendo, este año cumplo 9 años, pero suelo ir mucho a México, yo soy de Delicias, Chihuahua, y yo soy mucho de los de que cada vez que me despido de alguien, no importa dónde, no importa si estoy aquí en Austin y me despido de mi novia para irme a visitar a mis papás, o de regreso, de cuando estoy despidiendo de mis papás, siempre tengo este pensamiento de no sé si esta sea la última vez que nos volvamos a ver. Para mí siempre es como que tal vez esta es la última despedida, no lo sé. Y pienso mucho en eso, ¿no? Esa idea de el no saber cuándo vas a volver a ver a alguien. Y también me inspiré mucho en esta idea sobre los recuerdos y los espacios, porque
creo que a veces al menos cuando yo recuerdo, cuando yo tengo memorias, no solo es como el momento, lo que está pasando, pero también es el espacio, los elementos del espacio, los olores, las personas. Entonces, para mí era importante. O sea, las cosas que en el momento consideramos mundano, y que tal vez son las cosas que se nos van a ir olvidando primero, pero es como recordar y que eso esté ahí presente y dijeras, ah, sí es cierto, recordé eso. Entonces, fue un poquito de todo eso, o sea, de recordar, y a pesar de que mi protagonista es un inmigrante indocumentado, eh, yo también quería hacer algo que fuera para toda la gente que se está moviendo, ¿no? Porque creo que como humanos lo normal es que siempre nos estemos moviendo, o sea, todos en algún momento hemos dejado nuestra ciudad natal, nuestra familia, nuestros seres queridos para buscar algo mejor, ya sea dentro de México, irte de Chihuahua a Monterrey o a Ciudad de México, acá en Estados Unidos, irte de Florida a Texas, a California, no a Nueva York. Entonces, al final del día creo que todos como humanos siempre nos estamos moviendo y eso conlleva el que dejemos a nuestros seres queridos atrás. Ujú. ¿Y cuánto te llevó a hacer el corto? Porque la verdad es que sí tiene bastante producción. Sí, pues bueno, yo soy los que yo no lo termino hasta el último día. O sea, incluso pero puede cambiar poquito, pero yo creo antes de grabar, la preproducción nos llevó unos 8 meses, lo cual conllevó sobre todo hacer pruebas de cámara, pruebas de diseño de producción, también los props, lo del menudo, pues conseguir locaciones. Entonces todo eso fue un trabajo de alrededor de 8 meses, pero más que nada por eso, porque yo sí, 8 meses antes yo ya tenía a mi directora de fotografía y a mi diseñadora de producción, y ellas ya están envueltas desde el inicio y estamos pensando en ideas, cómo hacer ciertas cosas. Ellas también contribuyeron a muchas ideas, por ejemplo, las maneras en que el personaje transita de una escena a otra, porque yo quería que todos fueran como diferentes locaciones que compartieran el mismo espacio. Entonces, para mí era importante el cómo vamos a transitar de una manera fluida. Y ellas se han aportaron mucho a eso, o sea, podemos hacer esto, el personaje qué tal si corre y brinca y cae. Entonces, ellas desde entonces están muy metidas en el proyecto. Está Carolina Bayón, que es mi VP, y está Karina Tostado, mi diseñadora de producción. Nos llevó sí unos 8 meses más o menos hacer testing. Y los días de producción fueron 5 días de producción y luego tuvimos un reshoot en enero. Sí, en enero de este año fue cuando tuvimos un reshoot. Entonces, grabamos 5 días en septiembre del año pasado y un día de reshoot en enero. Pero sí, y la postproducción me llevó unos meses, me tomé mi tiempo porque pues tenía todo el año ahí en la universidad, pero pues me tomé mi tiempo. Pero ya para febrero, filmamos en septiembre. Yo para febrero ya tenía un corte que presenté acá en un work in progress, que es un trabajo en progreso, en los que los presentas, te dan feedback. Pero sí, ya el proyecto está acabado para inicios de este año. Ok. ¿Y dónde lo grabaste? ¿En Estados Unidos, México, partes Lo geográficas? grabé todo en Estados Unidos por el hecho de que como todo el equipo me lo estaba prestando, el equipo o sea, la escuela me lo presta, grabamos con una Alexa Mini, eh, que es una muy buena cámara. Entonces yo decía, ok, no sé cuándo me va a trabajar con Alexa Mini, voy a aprovechar. También tiene la escuela tiene muy buen equipo, teníamos una grúa que utilizamos para el campo de fútbol. Entonces dije que creo que me sale más barato filmar aquí, porque pues el equipo, la renta de equipo, allá está, el estudio, por ejemplo, la escena del tráiler, construimos un tráiler, o sea, construimos el set ahí en el estudio. Cuando él aparece en el cuarto, en su habitación, eso te lo construimos. Entonces construimos 2, 3 sets ahí en el estudio de la escuela, en otro lugar salió más caro. Entonces dije, ok, creo que me sale mejor filmar aquí en Austin y buscar locaciones que le den esa vibra mexicana, lo cual pues no fue difícil, solo era cuestión de buscar, sobre todo en las afueras de Austin. Eh, pero sí, sobre todo la casa era donde sí éramos como, pero pues la casa, encontramos una casa, curiosamente está en el centro de la ciudad y mi señora de producción la transformó para darle así más toques
mexicanos y que se viera así, pues también bien, porque no sé, tan incluso ahorita en México y encuentras casas muy modernas y no queremos casas, no queremos una casa. Mi diseño de producción me preguntó qué año, en dónde, y yo le dije, mira, pues eh, los 90, ¿no? O sea, una casa así, los 90, que sea viejita, con muchas cositas, y afortunadamente sí la encontramos. ¿Y cuál fue el mayor reto de esta producción? Digo, dices que pues tuvo la ventaja de que te prestaron muchas cosas, pero aún así hay retos para ti. ¿Cuál fue el mayor? Pues el mayor reto, pues yo creo que a pesar de que era una producción grande, la medio manejé como una producción pequeña, porque había muchas cosas en el restaurante. Curiosamente, la escena del restaurante fue la más difícil, no por dificultad, pero porque era mucho, o sea, era mucho, mucho. O sea, si tú ves el corto, pues técnicamente son tres escenas en el restaurante, que es el inicio, el final y la parte de en medio cuando él aparece y todos están vestidos como oficiales de inmigración. Entonces, era tener a los ex, pues primero que nada, pues era todo lo de el coverage de Omar, que él lo hizo increíble, o sea, tenía muy buenos actores, o sea, Omar y Mercedes eran increíbles, Fernando también, o sea, ya yo honestamente no me gusta ser de los de que vamos a la décima toma, o sea, yo soy de que si la primera, segunda, tercera toma es para mejorar cosas. Si ya vas en la sexta toma, yo soy los que piensan que ya no es problema el actor, el problema es el director. O sea, esa es mi forma de pensar. Entonces, tenía muy buenos actores, entonces no había ninguna excusa para yo estar en la quinta, sexta, séptima, octava toma. Entonces, con ellos yo a la tercera máximo. Entonces, lo bueno es que fluía rápido cada vez que Omar actuaba, pero ya cuando se trataba de los extras, coordinar los extras o todo el momento del menudo, eso fue lo que nos tomó más tiempo. Al final del día, te digo, no era tanto la complejidad, pero es que era mucho de lo que teníamos que poner en un solo día y al final eso fue lo que tuvimos que hacer reshoot porque unas tomas no me gustaron. No me gustaron unas tomas y faltaron algunas cositas, entonces técnicamente fue un día extra. Entonces debieron haber sido 6 días en vez de 5. ¿Sí? Y como, hablando de los actores, ¿cómo los contactas? ¿Cómo los eliges? ¿Cómo es este proceso para trabajar con Omar y con Mercedes, que son muy buenos actores? Pues con Omar, yo lo contacté a través de mi amigo Fernando, que es el oficial de inmigración. A Fernando yo lo conozco porque él y yo éramos roomies cuando yo vivía en El Paso, Texas. Él es de Chihuahua y él estudió ingeniería, pero él siempre había querido ser actor y de hecho ahorita ya es actor de voz en Los Ángeles. Y cuando yo le mandé el guión, él me dijo de que, güey, yo tengo al actor perfecto, o sea, yo lo veo aquí en este papel y me mandó fotos de Omar y me mandó el reel. Y dije, ay, güey, sí. Y de hecho se lo mandé a mis maestros de tesis. Decían, no manches, sí, o sea, este es el actor que yo veo cuando leo tu guión. Entonces yo contacté a Omar. Omar había salido en Windfall, creo que se llama, en McFarland, USA. Y tiene un rol pequeño en Bardo de Iñárritu. Y curiosamente es un oficial de inmigración en Bardo. Entonces, yo lo contacté, le había gustado mucho el guión, conectó mucho con el personaje, con su historia. Y sí, o sea, con él aceptó luego. Con Mercedes yo le mandé un correo una noche, le mandé un correo, yo lo había visto en Diseños Particulares. Y algo que me gustaba mucho la actuación de Mercedes en Diseños Particulares es que era un gran retrato de la madre mexicana, o sea, de la madre resiliente, de la madre fuerte, de la madre que tiene que resistir muchas cosas. La madre que tiene que resistir muchas cosas, pero no tiene que perder como la dureza. Y para mí era importante traer eso. O sea, yo no quería que el personaje, y esto se lo dije a Mercedes, yo no quería que el personaje de la mamá solo fuera un plot device, de que sea de que, él no más que llegar. O sea, al final y era algo que yo tenía un profe de guión que me decía, es que tiene que haber más complejidad o más reto, que la mamá le ponga más reto emocional al personaje, y creo que Mercedes trajo mucho de eso. Entonces, le mandé un correo, le dije a Mercedes que, pues, la verdad, quería que apareciera en el corto y me contestó al día siguiente. Le gustó mucho el guión, hablamos como por hora y media y Mercedes la volé de Ciudad de México, a Omar lo volé de Los Ángeles. Pero antes de eso, antes de las grabaciones, tuvimos unos 3 ensayos y yo soy mucho de ensayar, la verdad, yo soy mucho
de preparar todo, de estar listo, o sea, a mí no me gusta improvisar mucho en los sets, a mí me gustaba, no me gusta perder el tiempo de las demás personas. Entonces, eh, los ensayos para mí es lo que el momento de experimentar, de tratar de buscar cosas nuevas. Y yo pues de que había escrito el guión y lo estaba leyendo y releyendo una y otra vez, o sea, tú como escritor o director, tú estás leyendo las líneas de la misma manera, ¿no? Pero cuando estás con un actor, el actor puede traer una interpretación totalmente diferente. Y eso fue algo que me gustó del proceso de trabajar con Mercedes y con Omar, de que ellos traen cosas diferentes. Hubo todo un ensayo en el que ni siquiera ensayamos de, repiten las líneas, sino que estuvimos hablando de, ¿qué tal si cambiamos esta línea y decimos algo más sutil? O, por ejemplo, me dicen de que, es que siento que mi personaje no iría a esto ni a esto otro. Entonces, ahí es cuando digo, ay, güey, o sea, y siento que es parte importante del proceso. Yo sí soy muy abierto a que la gente llegue y me diga de que, oye, ¿qué tal si en vez de esto, no? Está padrísimo porque justo aplicas lo que dicen del cine, ¿no? El cine se hace en equipo y cuando solamente alguien hace el guión y dirige y quiere poner sus ideas, pues como que le quita esa riqueza. Se va a estrenar, o bueno, se va a presentar en el Festival de Cine de Nueva Orleans. ¿Cómo te sientes con esta selección? ¿Qué más sigue? ¿Dónde más está seleccionado? ¿Cómo está este proceso? Pues la verdad me siento súper bien porque Nueva Orleans es, al menos aquí en Austin, es uno de los festivales grandes, junto con South by Southwest, Nueva Orleans, Seattle, son uno de los festivales donde sobre todo van muchos directores emergentes. Y la verdad me emociona mucho porque siento que es un festival como grande, no es gigante como otros, pero es grande, lo suficientemente grande para recibir la atención, pero también para conocer a otros cineastas. Y tengo compañeras, amigas que han ido y me han dicho que está muy padre, o sea, que conoces a mucha gente ahí. Y no sé, o sea, también el ver nuestro trabajo en una sala de cine, o sea, eso me emociona mucho. Hasta ahorita es la primera selección que tenemos, no tener su estreno mundial ahí en Nueva Orleans. Nunca he ido a Nueva Orleans, me emociona ir. O sea, yo espero que podamos, que sea seleccionado en algún festival en México en los próximos meses. Para la gente que lo quiere ver, va a estar en Nueva Orleans, tiene la opción para verlo en línea, así que va a estar en línea y yo los autoricé para que lo puedan ver de que en todo el mundo. Entonces, se va a poder ver en línea con el costo de un boleto para el bloque de cortos y ahí lo van a poder ver. Y ahorita, ¿qué más? ¿Qué sigue? Aparte del corto, fíjate que yo una vez que acabo un corto y lo empiezo a meter a festivales, trato como de ya trabajar en la siguiente cosa para no agüitarme si no queda un festival que yo quería mucho, o sea, ya estoy pensando en otros y ahorita estoy trabajando en un documental que estoy filmando en Nueva York y estoy en el proceso de desarrollo de un largometraje de ficción que me gustaría filmar en Chihuahua, en Felices. Vale, qué padre. ¿Nos quieres contar un poquito de ese trabajo que estás planeando, Sí, trabajando? el que estoy haciendo ahorita, el largometraje que estoy haciendo es sobre un padre católico que lo transfieren a una ciudad pequeñita y se da cuenta que la gente de esa ciudad no lo quiere. Entonces, pues yo quería que quiero explorar mucho la idea de cuál es la diferencia entre el amor y la popularidad. Eso es lo que estoy explorando. También la idea de la soledad. Una de mis mayores inspiraciones es Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, que se estrenó hace unos años. Esta idea de las conexiones humanas, la soledad, sobre todo en un pueblo así pequeñito. Entonces, ese es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando, pero este ya es un largometraje y me gustaría, si es posible, filmarlo el siguiente año. Pues está interesante. Y también viene a mi mente un poquito la curiosidad de saber cómo, por ejemplo, se vive el crear cine en Estados Unidos, tú como mexicano, estás estudiando allá, ¿cómo es como vivir esa industria del cine allá en comparación a la de aquí? Pues no sabré decir, no sabré responder porque creo que nunca he vivido la industria de cine en México. He escuchado muchas historias de terror en México. Lo más cercano que he estado a una producción en México
es una producción en la que estuve en El Paso, Texas, o sea, una producción mexicana que filmaron en El Paso, Texas, y realmente no fue una buena experiencia y era un largometraje que probablemente si lo menciono, no lo voy a mencionar, pero si lo menciono probablemente has escuchado de él, y realmente la experiencia no fue muy buena. Sobre todo, no trataban bien a los PAs, no trataban bien. Creo que a los que traen de Ciudad de México, a los PAs que traen de Ciudad de México les bajaron el sueldo una vez que están ahí en El Paso. Ah, sí, y por ejemplo, yo trabajé en 2019, yo trabajaba en Disney, en Nueva York, y el ambiente, al menos comparándolo con ese ambiente, era totalmente diferente. O sea, toda la gente era súper amigable. Yo era también de que un PA ahí en la chichincle, una chichincle, y de todos modos toda la gente era como que súper amable. El director de fotografía era un señor ya grande y me decía de que, no, si tienes alguna pregunta, dime. Entonces, afortunadamente, acá en Estados Unidos he estado en sets responsables. Eh, sí, o sea, en ese aspecto, sí, sí, obviamente las cosas son más caras, creo que las cosas son más caras, pero también hay muchas reglas, o sea, hay muchas reglas que implementan desde la escuela. Y te digo, basado en lo que yo he escuchado de amigos que están en México, que estudian cine en México, pero por ejemplo acá en la escuela no existe esta cultura de que te van a pisotear, pero al rato te va a tocar a ti pisotear a alguien. O sea, no existe esa cultura acá. Si es de que reglas de oro, por ejemplo, son de que alimenta bien a tu crew. O sea, que ni siquiera pizza, o sea, que alimenta bien a tu crew, sobre todo porque hay mucha gente que lo está haciendo gratis o que lo están haciendo por un pago menor al que deberían estar recibiendo. Entonces, lo menos que puedes hacer, lo mínimo, es alimentarlos bien. O sea, traerles comida, buenos snacks saludables, o sea, nada de que puras papitas y galletas y dulces, pero también de que, pues que fruta y así, ¿no? Que de hecho yo siempre en mis producciones trato de que haya mucha comida porque la mayoría, esta es la primera producción que hago en esta sí se le pagó a la gente, pero anteriormente era como que más pequeño, no tenía tanto presupuesto, entonces era como que, pues bueno, ¿no? O sea, voy a invertir un poquito de mi bolsa, porque al final del día el que más se va a beneficiar de este proyecto soy yo, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a invertirle para que haya buena comida, para que haya buenos snacks, para que haya agua, que alguien quiere café, vamos a traerle café. Entonces, y también tenemos la regla de las 12 horas, de que es un máximo de 12 horas de trabajo al día con 12 horas de descanso. O sea, si terminamos a las 9 de la noche, la gente no puede trabajar más temprano de las 9 de la mañana, tienen que tener 12 horas de descanso. Entonces sí tenemos reglas pero pues obviamente como en todos lados siempre hay gente que no la respeta, gente que es grosera, o gente, entonces eso es universal, o sea, eso es en todos lados, pero al menos yo he tenido la fortuna de estar en sets saludables, por así no describirlos. Eso es interesante, sobre todo también lo que comentas, porque sí he percibido de personas que han trabajado en ambos lados que sí mencionan que en Estados Unidos hay como más estructura y como dices, más reglas que podrían parecer básicas, pero aquí en México como que se sordean, como que no las quieren respetar o como que son más flexibles con ese tipo de cosas. Sí, no, y aparte, en mi producción, esta es la segunda producción que trabajo con el sindicato de actores de Hollywood, con SAG-AFTRA, y ahí sí tengo que respetar mucho las reglas, en cambio, en cuanto a los actores. Por ejemplo, Mercedes, ella no es parte de SAG-AFTRA, pero Omar sí es. Entonces yo tengo que certificar toda la producción para el sindicato y el sindicato técnicamente protege a todos los actores de la producción, aunque no sean del sindicato. ¿Y qué quiere decir esto? Los actores tienen que recibir un mínimo de pago, eh, y luego también ellos tienen que estar firmando sus horas de llegada, la hora en que entran al lunch, la hora en que salen del lunch, la hora que se van. Me lo tienen que estar firmando diario para como yo prueba de que estoy respetando sus horas de trabajo, porque ellos no pueden trabajar 6 horas seguidas. Trabajan 6 horas seguidas, no tienen lunch y luego sus otras 6 horas y luego ya se pueden ir. Entonces, esa es otra. Entonces, sí, ahí cuando ya ahora sí que hay sindicatos, ahí es cuando ya tienes ahora sí, no hay de otra, o sea, tienes que respetar las reglas. Bueno, pues ahora me gustaría hablar un poquito como de ti, de cómo inicias, cómo es que
surge en ti la idea de me quiero dedicar al cine, quiero hacer esto de mi vida? No, pues yo la verdad desde chico, desde bien chiquito, 6 años yo creo, yo cuando vea películas, a mí me llama mucho la atención los créditos de las películas, porque de esos nombres yo decía, o sea, toda esta gente es responsable de la experiencia que acabo de tener. Entonces cada vez que yo veía los créditos de una película decía, yo quiero algún día estar ahí, yo quiero algún día ser uno de esos nombres. Y sí, desde bien chicos, se me acuerdo que en primaria nos preguntaban de qué quieres ser de grandes, ¿no? Y yo siempre decía que quería ser director de cine. ¿No? Y pues en mi familia no es para empezar, no estamos metidos en el mundo del arte, mucho menos del cine. Mis papás me apoyaron porque bueno, mi papá dice porque siempre les di resultados, ¿no? O sea, yo jugaba básquet, jugué básquetbol toda mi vida, siempre tuve muy buenas calificaciones, desde chico hasta la prepa. De hecho, yo me gradué preparado para ir a ingeniería, salí graduado de físico-matemática, a mí me encantan las matemáticas. Eh, pero para mí, de hecho, una vez me llevaron con una como psicóloga para hacerme un test vocacional y lo que más salí fue cine, fotografía, actuaría, finanzas y una de las escuelas que saliera era el ITAM. Y mi papá decía de que ¿estás seguro? Que dijo, no quieres ir de hacer actuaría a la ITAM y que buscamos la manera de pagarle. Le dije, no, le dije, yo la verdad yo quiero estudiar cine. Y pues ya, yo mi sueño era entrar a UT Austin o a UCLA, pero eran muy caras para estudiantes internacionales. Yo no soy ciudadano, entonces lo que mis papás pudieron pagarme era en El Paso. Entré con una beca que tienen para los estudiantes de estados fronterizos. Y en El Paso yo estudié comunicaciones, se llamaba producción de medios digitales la carrera. Y mi papá me dijo esta frase que nunca se me olvida. De hecho, justo ahorita estoy en otra aplicación y me encanta ponerla en mis aplicaciones. Me dijo, ir a la universidad en Estados Unidos es como ir a Disney. Tú pagas tu boleto de entrada y ya depende de ti si aprovechas todas las experiencias que te van a ofrecer o solo te la vas a pasar caminando. Y de ahí yo dije, no, pues sí, o sea, voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de experiencias posibles, aprender de todo. Aprendí de radio, de televisión, de periodismo, fui periodista, fui fotógrafo en el periódico de la escuela, aprendí de diseño gráfico, e incluso hice investigación enfocada en comunicaciones. De hecho, hice una investigación sobre las elecciones en 2018, las elecciones en México. Em, pero para mí siempre fue el cine. Y sí, o sea, de ahí inició, incluso dije, no, también quiero entrar a trabajar a compañías, trabajé en PBS ahí en El Paso, luego trabajé en Disney en Nueva York, pero fue hasta que volví de Disney que empecé a hacer mis cortos en 2020 justo cuando pegó la pandemia. De hecho, cuando pega la pandemia estaba yo acabando mi primer corto. Pero lo curioso es de que como que yo duré muchos años con que quiero hacer un corto, quiero hacer un corto, quiero hacer un corto, quiero hacer un corto, y no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Y en cuanto hice el primero, inmediatamente hice el segundo, y así. Y hasta ahorita creo que este es mi décimo cortometraje. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del cine con todo esto que hemos hablado? ¿Qué es lo que más te gusta de crear cine, sobre todo, y de ver cine, que son dos cosas diferentes? Pues de ver cine me gusta simplemente ver otras historias, o sea, ver historias, escuchar, sentir otras historias, Um, uno de mis directores favoritos es Martin Scorsese, no tanto por las películas, me encantan sus películas, pero una de las razones por las que es mi director favorito es porque creo fielmente en su filosofía del cine. O sea, creo fielmente en la idea de que el cine se tiene que, no solo se produce, pero también se tiene que fomentar y también se tiene que preservar, ¿no? Y pues no sé, siento que el cine es como un patrimonio de lo que somos, una captura de nuestras historias, las historias del mundo, las historias eh, de las diferentes regiones, de las diferentes épocas.
Entonces, eso es lo que me gusta mucho del cine. O sea, el cine habla, y no importa qué película, o sea, no importa qué película, o sea, siento que el cine habla, se puede hablar mucho en una sola película. Eso es lo que me gusta mucho de ver cine y de hacer cine. Me gusta el hacer, si lo que me gusta hacer cine es crear esta ilusión en mí mismo de que voy a hacer sentir algo a la gente que esté viendo lo que yo estoy creando, ¿no? O sea, y digo ilusión porque tal vez al final del día no lo logro, pero me gusta pensar que por poner esta toma antes de esta toma, o esta escena después de esta escena, o hacer que el personaje diga algo, o hacer que el personaje mire al otro personaje de cierta manera, estoy comunicando algo que está haciendo sentir algo a una persona que esté viendo eso. Y no sé si nos puedes dejar un consejo para quien quiere empezar a hacer cine, quizá para quien está decidiendo estudiar cine o decidiéndose ante si se avienta a hacer un corto o no. Pues ese es la número uno, hacer un corto o no. Yo digo que lo hagan, o sea, y el primer corto no va a ser exitoso, no va a ser la que van a entrar a todos los festivales, no va a ser, ni siquiera probablemente no vaya a ser bueno, o tal vez sí, pero siento que muchas veces ese es nuestro miedo, el que, ay, no, es que no sé cómo hacerlo. Pero la única manera de saber si lo sabes hacer es haciéndolo. Y si no lo sabes, la única manera es siguiendo haciendo cosas. Y yo me di cuenta que una vez que haces el primero, ya agarras confianza a confianza haces el segundo. Y el chiste es de que vayas pues mejorando, ¿no? Mejorando y mejorando y mejorando, mejorando. Y mi consejo es ese, o sea, si quieren hacer un corto, háganlo y acábenlo. O sea, háganlo y acábenlo. Y otro consejo que va un poquito a lo que ya mencionamos anteriormente es el que algo que es muy barato, es más, es gratis, pero tiene recibes mucho de regreso por ello y ser amable. Yo siento que ser amable en un set no tiene precio. O sea, y entiendo que muchas veces existe la presión del horario, de lo que quieres grabar, de que tu visión esté así, se respete, pero también es el tiempo de los demás, el trabajo de los demás. Yo creo que si hay algo que puedes poner en tu presupuesto y va a ser gratis, es ser amable con las personas, decir por favor, gracias, todo el tiempo no sé, ese es otro consejo y creo que ese es un consejo que siempre que me dicen, hay un consejo, igual, sea amable con la gente que te está ayudando porque muchas veces lo están haciendo gratis. Si te gustó esta entrevista, no te vayas sin dejarnos tu apoyo, suscribirte y darnos un like. Y si eres realizador y quieres que hablemos de ti y de tus proyectos, mándanos un mensaje a cortosverdes@gmail.com. Nos encantará conversar contigo.